En el desierto de Atacama, donde se destaca el cobre y su producción, hay una fundición que marcó la historia industrial de Chile, la fundición de Paipote. Alimentó con cobre el crecimiento del país hasta su reciente cierre. Hoy, tras más de 7 décadas de funcionamiento, espera un nuevo renacer. Estamos en Paipote, a 8 kilómetros de Copiapó. Este lugar cambió para siempre la economía del norte chileno. Para comprender mejor lo que fue la fundición Paipote y su papel en la historia, conversamos con un historiador que investiga este tema a profundidad. Profesor Gabriel, muchas gracias por recibirnos. Para comenzar, ¿podría contarnos en qué contexto histórico y político se dio la fundición de Paipote? Recordemos nosotros que Chile tiene una gran cantidad de recursos naturales, especialmente después del salitre, el cobre, conocido también como el sueldo de Chile. En ese tiempo, el presidente que estaba a cargo de nuestro país era don Carlos Ibáñez del Campo y él quería modernizar el Estado e industrializarlo. Por tal motivo, le interesó mucho fundar en la ciudad de Copiapó la famosa fundición Hernán Videla Lira, principalmente para que la parte económica destacara y resaltara. Resumiendo, en la primera pregunta, la fundición Hernán Videla Lira de Paipote nace en un periodo en que Chile quería industrializarse, fortalecer la economía nacional, darle más protagonismo a la minería del cobre como también un motor de desarrollo para nuestro país. Segunda pregunta, profesor. ¿Qué importancia tuvo la fundición en el desarrollo económico de la región de Atacama en el siglo XX? La fundición Hernán Videla Lira de Paipote marcó un desarrollo económico para nuestro país, especialmente para la región de Atacama, porque los pequeños y medianos mineros, especialmente los pirquineros, pudieron traer sus minerales a la fundición. Una de las cosas importantes, acá se podía fundir y refinar en la misma región y no llevar a otros sectores. Cosas positivas que llevaron a que la fundición tuviera un engranaje en la economía de nuestra región. Primero, mayor cantidad de empleo y estabilidad laboral. Segundo, urbanización y crecimiento de Paipote y de la ciudad de Copiapó. Tercero, el Estado iba a incrementar la economía, especialmente en nuestra región. Eso era lo que se esperaba. Cuarto, comenzamos a tener una identidad regional. Muy interesante, profe. Tercera pregunta, ¿podría contarnos cuándo comenzaron las primeras denuncias y preocupaciones por la contaminación de la fundición? Ya. Bueno, en la década de los 70 el movimiento ambiental llegó también a Chile, donde organizaciones comenzaron a reclamar, que empezaron a criticar la emisión de los gases. La empresa local y algunas organizaciones sociales comenzaron a advertir sobre el impacto de la calidad del aire para nuestra generación. Bueno, en la década de 1980 las denuncias aumentaron, la gente comenzó a reunir firmas y empezaron a salir a las calles para pedir solución al gobierno de la época, para que mejorara la tecnología que estaba usando la fundición en ese tiempo. Se quería rechazar o se quería cerrar esta fundición porque todos los que vivíamos en este sector, me incluyo yo también, estábamos afectados. Una anécdota puede ser, yo comencé a trabajar acá en el colegio en 1994 y ya en 97, 96 tenían que prohibirse o no se tenían que hacer la clase de educación física, especialmente las primeras 4 horas, porque era casi irrespirable el aire que había en este tiempo. Ya. Bueno, en la década de los 70 el movimiento ambiental llegó también a Chile, donde organizaciones comenzaron a reclamar, que empezaron a criticar la emisión de los gases. La empresa local y algunas organizaciones sociales comenzaron a advertir sobre el impacto de la calidad del aire para nuestra generación. Cuarta y última pregunta, profesor. ¿Qué opina usted sobre el cierre temporal que se realizó para la modernización de esta fundición? Bueno, y en relación a la última pregunta que tiene que ver con el cierre temporal de la Fundición Paipote, para mí fue bastante bueno que se cerrara por un tiempo, fue una decisión correcta, aunque difícil, porque mucha gente estuvo sin empleo. Ahora se mejoró la tecnología de todo el avance, pero como ustedes saben, ya del año recién pasado, la gente que vivía en la Fundición Paipote se tuvo que ir de ese sector. Perdieron, ganaron la conciencia de la empresa y lo que pensó el gobierno de ese tiempo. Profesor, le agradecemos mucho por compartir con nosotros su conocimiento y ayudarnos a comprender mejor la historia y el presente de la fundición Paipote.
Pero con el paso de los años, el humo dejó de ser un símbolo de progreso y pasó a representar un grave problema ambiental debido a las emisiones de dióxido de azufre que provocaron que la zona fuera declarada saturada por este contaminante y se iniciasen planes para descontaminar en 1995. Se lograban reducir emisiones, pero aún así habían episodios críticos, como uno reciente en el que superó casi un 500% la norma. Vale, hola, buenas tardes. Hola. Venía a hacer 3 preguntitas respecto a la Fundición de Paipote, empezando sobre qué opinaba sobre sobre esta y sobre la contaminación que causó. La verdad es que estoy de acuerdo con que se haya parado la fundición y lo ideal sería que la construyan luego, pero en otro lugar. Excelente. ¿Tenía idea de que la iban a reactivar? Sí, pues. Ah, ya, entonces ya sabe de eso. ¿Y qué opina respecto a eso? No, yo estoy de acuerdo con que la reactiven, pero en otro sector donde no contamine. Vale, excelente. Vale, muchas gracias. Ok, vale. Hola, buenas tardes. Lo vengo a entrevistar respecto a unas preguntas de la Fundición de Paipote, como dije anteriormente, empezando sobre qué opina de la contaminación que ha causado esto. Bueno, yo creo que la fundación ya tiene una vida útil suficiente como para pensar en un cambio tecnológico, porque hoy día está generando daños al medio ambiente, daños que están registrados por la autoridad respectiva y, como digo, ya es tiempo de analizar su cambio tecnológico. Gracias. Como segunda pregunta le voy a preguntar si ya sabía que esta la iban a reactivar pronto, cerca del 2028. Había escuchado, me enteré por ahí que la iban a reactivar. Le quería preguntar sobre qué opina sobre esta reactivación. Mira, es totalmente positivo lo que está pensando la autoridad. Es, como decía, es el minuto en el cual los índices, ¿ya?, de polución te indican que hay que hacer un cambio tecnológico. Por lo tanto, bienvenido. O sea, si se tomó una decisión, yo creo que fue acertada. Vale. Muchas gracias. Estos cerros que se ven detrás de mí no solo guardan minerales, también guardan cicatrices ambientales. En febrero de 2024, tras 72 años, la fundición cesó su operación. La falta de mineral, el alto costo y el impacto ambiental sellaron su destino, por ahora. Bueno, aquí estamos con la señorita Mir Roxana, profesora del Colegio San Lorenzo, que nos va a contar un poco sobre su experiencia con la Fundición Paipote. Hola, Mir Roxana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, yo llevo muchos años acá en Copiapó, ya 32 años desde que me vine a trabajar al colegio, por lo tanto vivimos en ese tiempo el problema que tenía Paipote en su época, que era una excesiva contaminación por anhídrido sulfúrico. Y veíamos que en el colegio, cuando los días estaban muy críticos, no se podía salir a recreo, por ejemplo, o había que andar con un pañuelo acá en la boca y ponerse un poquito de sal en la boca. Y se suspendía la actividad deportiva por lo mismo, porque había mucho problema de la contaminación. Eso es lo que yo podría recordar en ese tiempo. Pero en el futuro después hubo un mejoramiento en la planta, donde se logró capturar mayor cantidad de anhídrido sulfuroso, que era el responsable de este ácido que se generaba en la atmósfera. Por lo tanto, las condiciones ambientales mejoraron un poco. Muy interesante, pero ¿me dice usted sabe un poco cómo funciona la fundición del cobre? ¿Cómo funciona la planta? Bueno, lo que entiendo yo que la Fundición Paipote es era una empresa dedicada a la fundición de minerales de cobre. Entonces, como el mineral traía una alta concentración de azufre, un contaminante de azufre, la planta lo que hacía era someterlo a fundición y en ese proceso inyectaba oxígeno para capturar el azufre del mineral y así lo sacaba por la chimenea como anhídrido sulfúrico. Eso es lo que yo conocía del proceso de la fundición. Bueno, por último, lo último que le queríamos preguntar es ¿qué piensa de su cierre? ¿Y qué cree que pueda pasar a futuro con esto? Bueno, desde el punto de vista económico, obviamente que no era bueno, no fue bueno porque hubo mucha gente que quedó sin trabajo, pero sí desde el punto de vista ambiental, mejorar
mejoraron mucho las condiciones de contaminación del aire, pero entiendo que la empresa también hizo su esfuerzo para tratar de mantener por muchos años más esta empresa. ¿Ya? Porque también la fundición cumplía una función de hacer que el concentrado del mineral subiera un poquito más de porcentaje, por lo tanto al tener un mineral de mayor porcentaje la rentabilidad era mejor. Ahora lo que yo entiendo es que la fundición de Paipote va a generar aquí en la región una empresa más grande, a lo mejor con parámetros o un estándar mejor en cuanto a su proceso. Por lo tanto, creo que para la región va a ser positivo porque va a generar mayor puestos de trabajo, va a haber mayor rentabilidad del mineral en sí y obviamente que las condiciones ambientales van a mejorar. Pero creo que eso es como para una alta inversión que va a generarse acá, pero no tengo conocimiento para cuándo va a ser esa inversión tan grande. Bueno, yo creo que quedó muy buena su opinión. Nos gustó mucho, muchas gracias por haber participado en nuestro programa y podemos seguir con el siguiente capítulo. Bueno, muchas gracias. Pero donde hay historia, hay futuro. Enami, la empresa nacional de minería, anunció la modernización de Paipote, un nuevo complejo más limpio, eficiente e inclusivo. Ya. Hola, esta es una entrevista a el ingeniero ambiental Lemus por el trabajo de Ciencia de la Ciudadanía sobre la fundición de Paipote. Ingeniero, no sé si le gustaría presentarse usted. Sí, gracias, Gabriel. Mira, mi nombre es Marco Lemus, me desempeño como analista ambiental hace ya más de 10 años para la unidad de medio ambiente de la Seremi Salud de Atacama. Ahí vemos, entre otras cosas, la calidad del aire. Yeah. Bueno, entonces le voy a hacer 3 preguntas que puede tomarse todo el tiempo que quiera para responderlas. Comenzamos con la primera pregunta, que dice: ¿qué tipo de contaminantes emite la fundición de Paipote y cómo afectan al aire, suelo y agua de la zona? Perfecto. A ver, la fundición Paipote, al igual que otras fundiciones en realidad, del mismo tipo que tienen en sus operaciones los hornos denominados teniente, que son hornos antiguos de fundición, generan múltiples gases, principalmente anhídrido sulfuroso, dióxido de carbono en algunos casos, dependiendo, SO3, si hay un proceso de fundición más complejo, pero principalmente es anhídrido sulfuroso, SO2, y material particulado también, especialmente material particulado fino, MP10 y MP2,5, pero en menor cantidad. Principalmente hablamos de SO2. SO2. Ahora, ¿qué tanto genera o generó la fundición Paipote? Bueno, fundición Paipote lleva muchos años acá en la región. Copiapó y Tierra Amarilla estaba saturado por anhídrido sulfuroso durante muchos años. Se mantiene en estado de saturación por una resolución que en su momento se generó. Esa resolución aún se mantiene vigente, aun cuando la fundición no esté operando. Eso hay que tenerlo claro. Una resolución de estado de saturación debe anularse o actualizarse a través de otra resolución que actualice el estado de calidad del aire en función de ese contaminante o simplemente ya la derogue. En general, el mayor contaminante, como te decía, es anhídrido sulfuroso, principalmente afecta la calidad del aire del sector. Ya. Bueno, luego para la segunda pregunta dice: ¿qué cambios propone el plan de modernización de la ENAMI y qué beneficios ambientales se esperan si se implementa correctamente? Es un proyecto que aún está en evaluación, pero de lo que hemos visto hasta el momento en la Seremi Salud, a ver, hay que partir diciendo de que la fundición actual
que está detenida, es importante mencionarlo, su operación está detenida, es una fundación muy antigua. Entonces, como te decía, tiene estos hornos de teniente, que son hornos antiguos, hornos grandes que no tienen buena captación de todas sus emisiones que están ocurriendo en su interior. Entonces, la fundición actual, está, esta- estas emisiones son derivadas a una planta de abatidoras de gases. Son plantas de ácido se denominan. Entonces, ¿qué hacen estas plantas? Capturan el SO2, que es el principal contaminante de estas fundiciones, y lo convierten a ácido y generan otro residual. Entonces, esta capacidad de conversión de SO2 a ácido sulfúrico es limitada. Por lo tanto, el residual que no puedo convertir a ácido se me va a la atmósfera. Eso es importante saberlo. Entonces, todo lo que se me va a la atmósfera, todas las personas que habitan o colindan con esta fundición están expuestos a ese contaminante. Esta nueva fundición, el nuevo proyecto que está siendo evaluado, contempla estas mismas plantas de ácido, pero con la diferencia de que son plantas de doble contacto. La planta actual es una planta de un solo contacto, es decir, entonces, tiene limitaciones en cuanto a abatir estos contaminantes. La planta de doble contacto que se pretende instalar, si es que se aprueba el nuevo proyecto, puede llegar a abatir cerca del 98-99% de los gases de SO2 que son emitidos producto del proceso de fundición, de conversión que se llama. Entonces eso ya es una mejora significativa. La fundición en sí misma ya está siendo capaz de capturar un gran porcentaje de los gases que produce. Y otra cosa más, que como son estos hornos antiguos, tienen múltiples fugas o gases fugitivos que se llaman, que no son derivados hacia la planta de ácido para que lo conviertan. Entonces, hay múltiples fugas, gases fugitivos que se generan producto de esta fundición que no estaban siendo capturados. El proyecto actual de la nueva fundición sí se hace cargo de esos gases fugitivos. Entonces aumenta aún más su captura y por lo tanto su conversión a ácido. Eso es algo importante. Otra cosa importante también, que este horno tiene distintos hornos de conversión. El grande, el horno principal, que es el horno teniente, a su vez tiene 2 o 3 hornos que son para conversión. En realidad, cuando hablamos de conversión, queremos hablar de que eh, el metal que se funde se refina aún más. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El horno teniente puede llegar a un refino de un 70% de cobre. Este material fundente pasa a los otros hornos de conversión y se aumenta esa pureza hasta un 80%. Bueno, producto de estas conversiones en cadena, también estoy produciendo material particulado. Es el otro aporte que tiene este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto también captura el material particulado, principalmente el que se genera por los sistemas de gases fugitivos o material particulado fugaz que se genera. Ahora también son capturados. Entonces, si el proyecto se construye tal como potencialmente se podría aprobar, generaría en sí menos gases y material particulado a la comuna, tanto de Copiapó como Tierra Amarilla. Eso principalmente hablando de contaminación desde el punto de vista atmosférico. Hay que pensar también de que una vez que estos gases, si no se capturan y se mantienen en la atmósfera por un periodo X de tiempo, y si las condiciones atmosféricas por ejemplo, tengo alta humedad durante las mañanas, generalmente en invierno, como ocurre acá, tengo una niebla que cubre gran parte de la zona, genera una niebla que tiene características ácidas. Tengo el gas que está en el aire, se junta con estas moléculas de agua y voy generando moléculas de agua que tienen características ácidas. Esas características, o sea, esas moléculas, si se aglomeran, generan gotas y estas gotas precipitan. Y ahí se genera un fenómeno que se conoce como lluvia ácida. Y ese tiene un efecto tanto en los suelos como en la flora del sector. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo permanentemente, durante muchos años, una lluvia o un rocío con características ácidas que afecta una zona,
se podría decir que se tiende a acidificar el suelo. Entonces ahí tengo un efecto sobre el suelo. Y si ese suelo además tengo condiciones que, por ejemplo, pase un cauce, además puedo acidificar ese cauce. Y a su vez ese cauce podría potencialmente generar una acidificación de los efluentes subterráneos que existen en la zona. Entonces ahí tengo tres efectos principales. El que principalmente vemos o notamos sin mayor dificultad, que es el aire, porque al respirar estos gases de CO2 genera efecto directamente en la salud. Tengo dificultad para respirar, picazón en la garganta, personas que tienen mayor dificultad, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas como asma u otras enfermedades respiratorias, se ven aún más afectados en sus enfermedades producto de respirar este aire que se encuentra contaminado con este gas anhídrido sulfuroso. Ese es el primer efecto. Y luego tenemos un segundo efecto, que producto de la lluvia ácida o potencial lluvia ácida que se generara, dependiendo de las condiciones, no sea siempre, depende de las condiciones climáticas, de alta humedad, genera una precipitación ácida sobre el suelo, acidificando los suelos. Y si esto se mantiene durante muchos años, o si es demasiado intenso durante un periodo, podría llegar a generar una acidificación de fuente acuática del sector. Ya. Bueno, y para finalizar ya con las preguntas, la última pregunta dice, ¿por qué se considera urgente modernizar las tecnologías antiguas como las usadas en la fundición de Paipote para poder prevenir riesgos ambientales? Es urgente, es una demanda que viene por muchos años. Desde que yo llegué a la región está la demanda acá. Y con mucha razón. Mucha gente de la comuna de Tierra Amarilla, de Copiapó, sectores como el Río Uribe, que yo recuerdo, demandaban a la autoridad sanitaria que tomáramos carta en el asunto porque ellos durante las mañanas, se están viendo afectados por estas nubes de gases que cubren sus zonas donde viven y se ven afectados en su salud. O sea, no solamente hay un efecto ambiental, que por cierto que lo hay un efecto directo en la salud de las personas que habitan el sector y que se ven afectados por estas nubes que se generan producto del proceso de fundición. Entonces, es relevante que si existe esta nueva fundición, cuente con la mejor tecnología de abatimiento y de fundición o de conversión del material, de manera de que todas sus emisiones, o la gran parte de ellas, no hablemos de todas porque es casi imposible en realidad, pero gran parte de sus emisiones sean capturadas y contenidas, y no estas sean emitidas a la atmósfera para generar otros contaminantes, como el SO3, que es un contaminante secundario, y de esta manera afectar a la gente. Entonces, la relevancia es, primero, para nosotros como salud, resguardar la salud de las personas que se pudieran ver afectados. Por eso participamos como otros servicios de los procesos de evaluación ambiental. Participamos nosotros, Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, Ministerio de Minería, muchos ministerios participan a través de sus secretarías regionales o direcciones en el proceso de evaluación ambiental. Y todos nosotros, de acuerdo a nuestras competencias, evaluamos que el proyecto que se apruebe o se rechace cumpla con las mínimas condiciones sanitarias o ambientales. Por eso es la relevancia de que el proyecto evaluado se evalúe correctamente para que si se construye y se aprueba, si se aprueba primero y se construye, cumpla con las condiciones mínimas ambientales y sanitarias desde nuestra perspectiva que debe cumplir este proyecto. Bueno, nada más que decir, don Marcos, gracias por tomarse la molestia de responder ahora las preguntas algo tarde, a mi parecer. Pero muchas gracias por tomarse el tiempo, gracias por decir bien completa la respuesta, y eso sería. ¿De qué pues? Gracias a ti, Gabriel, que estén bien. Un agrado. Adiós. Chao. Chao. La idea no es solo producir cobre, sino hacerlo mejor. La fundición de Paipote fue mucho más que una industria. Fue escuela, hogar, lucha.
hoy busca ser símbolo de una nueva producción minera, consciente, limpia y sustentable. Entonces, pues finalmente tras esto, el cobre de Paipote podrá volver a brillar, pero esta vez sin el humo de la Fundición Paipote.